Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial de un efecto que a mi parecer es bastante interesante. Bien, pues empecemos. Primero vamos a crear una nueva composición. Para eso vamos a utilizar el atajo de teclado Control N. Posteriormente voy a anexar mi archivo de Illustrator utilizando el atajo de teclado Control I. Ahora simplemente arrastro mi archivo de Illustrator a mi área de trabajo. Selecciono mi capa y presiono la tecla S. Manteniendo clic y arrastrando hacia la izquierda en las propiedades de escala, yo puedo hacer más pequeña la imagen. Una vez que yo tenga la escala de la imagen a la proporción que a mí más me convenga, simplemente selecciono la imagen y la arrastro para acomodarla. Bien, ahora vamos a crear una elipse. Para ello nos vamos a la barra de herramientas. Solo mantén presionado el botón izquierdo del mouse para desglosar las herramientas. Con ello dibuja una elipse más o menos del ancho de la boquilla de la llave. Bien, algo muy importante. Antes de dibujar la forma, asegúrate de no tener seleccionada ninguna capa, porque si no vas a dibujar una máscara en vez de una capa de forma. Vamos a mover el punto de anclaje de la elipse utilizando la herramienta punto de anclaje que se encuentra en la barra de herramientas. Si no encuentras el punto de anclaje, dale clic con la herramienta ya seleccionada en la elipse y te va a aparecer. Simplemente lo movemos a la parte superior. Y utilizando la herramienta de selección, vamos a mover la elipse en la boca de la llave. Si te aparece la elipse por encima de la llave, simplemente hay que mover la capa de forma a la parte inferior de la capa que contiene el archivo de Illustrator. Dibujaremos otra elipse que va a simular la gota de agua que va a caer. Para ello voy a ocultar la primera gota de agua. Modifico el punto de anclaje de la nueva elipse utilizando la herramienta punto de anclaje y lo muevo a la parte superior de esta nueva elipse. Utilizando la herramienta de selección voy a mover la nueva elipse hacia la parte de la boquilla de la llave de agua. De la misma manera, selecciono la nueva capa y lo arrastro a la parte inferior de todas nuestras capas. Para comenzar a animar es necesario que estas formas no sean visibles, así que voy a presionar la tecla S seleccionando la capa para las propiedades de escala, y en la segunda parte de las propiedades lo voy a mover un poco hacia la parte de arriba de manera que se oculte. Para no confundirnos voy a cambiar el nombre. A la gota que se va a quedar en la llave la voy a nombrar como gota 1, y a la gota que va a caer pues la voy a nombrar como gota 2. Bien, si las capas de forma no les están apareciendo como shape layer, es porque están haciendo algo mal o es porque están dibujando manteniendo una capa ya seleccionada. Para empezar a animar esto, voy a bloquear la capa de gota 2 para no modificarlo accidentalmente. Selecciono la capa de gota 1 y presiono la tecla P para activar las propiedades de posición. Para crear un keyframe solamente doy clic en el cronómetro. Dando la tecla Control y Shift más la flecha hacia la derecha voy a avanzar 10 keyframes. En las propiedades de posición voy a mover la gota un poco en el eje Y, así de esta manera. Si no te convence la animación, puedes hacerla más rápida o más lenta modificando el keyframe en la línea de tiempo. Ya sea acercándolo más hacia la izquierda, bueno, lo tienes que seleccionar primero y lo acercas hacia la izquierda para hacer la animación más rápida, o si lo alejas hacia la derecha, la animación se hace un poco más lenta. Para poder ampliar esto, puedes utilizar el zoom en la línea del tiempo que se encuentra en la parte inferior. Modifícalo las veces necesarias para que quedes convencido de tu trabajo, ¿no? Puedes utilizar suavizadores de entrada o de salida para que esto se vea un poco más real.
voy a mover el indicador de la barra de tiempo real, que es esta, manteniendo la tecla Shift para embonar perfectamente con el siguiente keyframe. Posteriormente voy a apretar Control Shift más la flecha hacia la derecha para moverme 10 keyframes, y ahí voy a modificar la gota para que haya una retracción. Ahora voy a seleccionar la segunda capa, que es la de gota 2, y voy a presionar la tecla P manteniendo la tecla Shift, presiono S para que únicamente nos muestre esas dos propiedades. Clic derecho en la propiedad de posición, nos vamos a separar dimensiones, elegimos y si se dan cuenta nos separa la dimensión del eje X y del eje Y. Vamos a estar utilizando únicamente la dimensión del eje Y. Voy a agregar un keyframe en la posición inicial del eje Y de la gota 2. Posteriormente me muevo 10 keyframes y muevo eso, lo desplazo un poco hacia abajo. Me muevo otro poco y agrego otro keyframe haciendo un desplazamiento que haga la simulación de la caída. Por aquí. Voy a darle clic a esta cadena para modificar las propiedades libremente, ya que la cadena no permite que haya una desproporción, sino mantiene las proporciones fijas. Agregué keyframes en el ancho de la gota para simular un efecto de gravedad. De hecho, tú puedes hacer el ancho un poco más delgado para que ese efecto sea un poco más visible. Aquí en el final voy a hacer un poco más ancha la gota, simulando un desplazamiento en el suelo. Entonces para ello requiero hacer la gota un poco más plana. Modifico la posición y nos queda algo así. Selecciono estos keyframes de la capa de gota 2 que corresponden a posición y a escala. Me voy a Graph Editor para modificar la velocidad de caída. Si es que la caída no se ve tan real, aquí es donde podemos modificar estos puntos. Por ejemplo, dando clic a este punto nos hace referencia a la primera posición, en el segundo punto a la segunda posición, tercer punto es esta posición, el cuarto punto es el final, la caída. Aquí se grafica la velocidad del keyframe contra el tiempo. Bueno, ya vimos cuáles son los puntos que corresponden a cada una de las posiciones. Si en la curva hay cambios demasiado bruscos, quiere decir que va a haber una aceleración demasiado notable. Si los cambios son demasiado suaves, pues entonces nuestro movimiento de nuestra animación va a ser un poco lento. Nos dirigimos a la parte de Effects and Presets y buscamos el efecto llamado Gaussian Blur. Lo seleccionamos y lo arrastramos a la capa llamada gota 1. En la opción llamada Blurriness, que es como un desenfoque, un efecto borroso, vamos a cambiar las propiedades a 45. Ahora simplemente copiamos el efecto, copiamos con Control C para pegarlo a gota 2. Y automáticamente ese efecto con esas propiedades de borrosidad han sido aplicadas también a la capa de gota 2. Bien, ahora lo que hay que hacer es seleccionar la capa de gota 1, manteniendo Shift, presionamos la capa de gota 2 y vamos a precomponer esto. Bien, pero ¿qué hace ese efecto? Este efecto hace que tanto gota 1 como gota 2 se comporten como si fuera una misma. Ese desenfoque permite que haya una visualización como si esas dos gotas estuvieran unidas, como si fueran una y realmente se estuvieran separando. Bien, ahora vamos a agregar otro efecto.
nos vamos a la parte de Effects and Presets y buscamos el efecto que se llama Simple. Lo seleccionamos y lo arrastramos a la precomposición que hemos creado. En este efecto voy a modificar las propiedades de Shock Mate hasta tener una visualización así en la gota. Si se dan cuenta, ahí ya no parece que fueran dos gotas. Voy a subir un poco más los valores y más o menos lo voy a dejar como en 24 o 25 para tener una visualización así. Y ahí está, perfecto. Bien, tenemos un efecto un poco más realista. Ahí la gota va cayendo y cuando toca el suelo se esparrama totalmente. En Effects and Presets vamos a encontrar otro efecto que se llama Turbulence Displays. Lo seleccionamos y lo arrastramos a la precomposición. Bien, este efecto no es nada más que un desplazamiento turbulento. Entonces en las opciones vamos a modificar Amount, que es la cantidad, y lo vamos a dejar como por aquí. Y si se dan cuenta ya hay cambios en la gota de agua. También vamos a modificar el tamaño, size, y ahí está, perfecto. Ahora solamente nos queda animar la opción de evolución, pero para esto vamos a presionar la tecla Alt y vamos a seleccionar el cronómetro que está al lado de evolución. Esto nos habilita un texto en la parte inferior. Aquí vamos a escribir time asterisco 100, tiempo por 100. Y tenemos un desplazamiento en la caída de la gota un poco más realista. Ahora vamos a bloquear la precomposición para evitar moverla accidentalmente. Ya tenemos más de la mitad del trabajo hecho. Con control Y voy a crear un nuevo sonido. Este debe ser del mismo color que la gota de agua. Después voy a volver a presionar control Y para crear un sólido color negro. A este sólido le voy a agregar un efecto que se llama Radio Waves u ondas de radio, que es un efecto más o menos así. En este efecto voy a modificar la expansión, que es el alcance de la onda hasta aquí. Ahí está, perfecto. También voy a modificar el tiempo de vida de la onda. Si nosotros disminuimos esto, el tiempo de vida de onda va a ser más corto. O sea, quiere decir que la onda va a desaparecer más rápido. Si nosotros alargamos esto, la onda va a vivir mucho más. O sea, se va a notar más su desplazamiento. Voy a dejar el tiempo de vida en 1. En 1 está perfecto. Voy a cambiar el color de onda a un color blanco. Y ahí está, perfecto. También voy a modificar el grosor de comienzo. La onda va a comenzar más gruesa y va a terminar más delgada. Y posteriormente el tiempo de vida de la onda va a ser corto, ¿no? Entonces lo voy a dejar en un grosor de comienzo de 80 y en un grosor final de 40. Si se dan cuenta, el grosor inicial es mayor que el final. Voy a dar doble clic en la precomposición de ondas y bueno, aquí está nuestra onda, nuestro efecto de ondas. Pero si se dan cuenta, nuestro efecto no tiene fondo. Entonces voy a presionar control Y para agregar un sólido color negro, y esto lo voy a arrastrar hacia abajo para que quede en la parte inferior. Y ahí está, ya tenemos un fondo negro. Salgo de la precomposición y voy a ocultar la precomposición de ondas.
Bien, ahora voy a buscar otro efecto que se llama Displacement. Dentro de las opciones de Displacement Map Layer voy a seleccionar la precomposición de ondas. Y bien, ya con este efecto en la parte superior, si se dan cuenta, hay un ligero movimiento. Eso quiere decir que nuestra capa o nuestro efecto de desplazamiento ya está interactuando con el efecto de ondas. Eliminar el desplazamiento horizontal, lo voy a poner 0 porque no lo requerimos, y el que sí requerimos es el desplazamiento vertical. Bien, seleccionando la capa del sólido azul, voy a presionar Ctrl Shift N para crear una máscara del mismo tamaño que la capa. Dentro de Mask Path voy a presionar Ctrl T para dirigirme al sólido y poder modificar su tamaño manualmente. Lo voy a dejar por aquí, está bien. Y voy a modificar el desplazamiento vertical más o menos por aquí, y tenemos el siguiente efecto. Seleccionaré la capa del sólido para poder agrandar esto y que no se vea ese espacio hueco ahí abajo. Lo voy a dejar aquí. Y así está bien. Listo. Ahora me voy a la precomposición de ondas. Doble clic. Abro la precomposición y en el primer sólido voy a escribir o voy a buscar el efecto llamado Fast Box Blur. Lo voy a arrastrar hacia el primer sólido negro. Es el sólido donde tenemos todos los efectos. El segundo sólido únicamente representa el fondo, no tiene efectos. Bien, dentro de este efecto voy a modificar el radio de desenfoque o el blur radius. Lo voy a dejar como por aquí. Y tenemos lo siguiente. Ya hay un desenfoque en las ondas de radio. Vamos a ver qué tenemos por acá. Y bueno, ya tiene mayor coherencia o tiene mayor forma, ¿no? Bien, ahora voy a tomar una captura de pantalla con esta camarita. Y con este ojito podremos visualizar la imagen de la siguiente manera. Ahí está. ¿Esto para qué? Porque yo quiero que el radio de las ondas comience desde donde va a comenzar el impacto de la gota del agua con la cantidad de agua. Aquí está bien. Y veamos qué tenemos. Aquí. Veamos. Y bueno, ahí está más o menos. Que nada más falta acomodar los keyframes que concuerden con la caída del agua. Ahora ya nada más queda hacer coincidir que la gota de agua impacte con el agua. Más o menos el impacto comienza por aquí. Entonces voy a dejar la línea de guía ahí. Me voy a ir a la precomposición de ondas y voy a modificar los parámetros a each frame o cada frame. También voy a modificar la frecuencia. Voy a agregar un keyframe y la frecuencia quiero que sea 1. También voy a agregar un keyframe en esta posición en expansión y yo quiero que la expansión en este momento sea de 2, o sea muy mínima, y el tiempo de vida 0. No quiero que haya señal de una onda en ese momento. Voy a avanzar unos cuantos keyframes, no tantos, como por aquí está bien. Y
aquí quiero que la frecuencia sea nula. O sea que cuando pase de 1 ya no haya ninguna frecuencia a partir de este punto. Entonces voy a poner 0 aquí. En la expansión, aquí sí quiero que la onda se vaya expandiendo cada vez más. Entonces voy a aumentar esto. Y el tiempo de vida va a ser mayor para que sea más visible. Salimos de la precomposición y tenemos lo siguiente. La gota va cayendo. En cuanto toca el agua, se empieza a mover. Ese movimiento como de reflexión es por esta opción, porque tenemos activada la casilla de reflexión. Si la quitamos, ya no va a haber un choque en las paredes. Cuando las ondas chocan en las orillas de las paredes de la animación, simplemente desaparece. Entonces queremos agregar este impacto. Ahí está. Las ondas chocan en las paredes y pareciera que rebotaran. Voy a crear un sólido con un azul un poco más oscuro. Ahora voy a copiar los efectos y máscaras y todas las propiedades que tenga el otro sólido del color azul agua al nuevo sólido. Únicamente seleccionamos las propiedades, control C y control V. Y listo, ya quedó. Y bueno, en el nuevo sólido desglosamos y en Mask seleccionamos Mask Path, control T, y nos vamos al sólido para modificar manualmente el tamaño, creando un efecto 3D. Y el efecto queda de la siguiente manera. Y está perfecto. Bueno, si has llegado hasta aquí es porque mi trabajo ha valido la pena y te lo agradezco. Ahora lo siguiente es agregar los efectos de sonido. Bien, ahora solamente queda activar la capa de las ondas de radio. Ahora si la activamos, tenemos lo siguiente. Las ondas son visibles. Es algo que no queremos. Esto lo mandamos hasta abajo. Esta precomposición de ondas de radio, simplemente la seleccionamos y la arrastramos hacia el fondo. Y todavía se ve. Para eliminar eso, yo lo que hice fue agregar un sólido color negro, que es control Y, y agregué el sólido del mismo color, negro, y lo posiciono arriba de la precomposición de ondas y listo. Y lo único que queda es agregar los sonidos. Para ello yo únicamente voy a utilizar dos, lo que es la caída y el movimiento. Y bueno, esto sería prácticamente todo el video tutorial. Si te gustó, por favor dale like, comenta si tienes alguna duda y agradecería mucho si te suscribieras. Muchas gracias.